¿Qué es lo más aterrador que te ha pasado cuando has estado solo en casa? Las luces se apagaron todas a la vez mientras estaba en la cocina. Estaba muy oscuro. Oí que la puerta se abría. Por alguna razón, en vez de pensar en un corte de energía, mi cerebro dijo, alguien ha cortado la energía y viene a matarme. Agarré el teléfono fijo, el cuchillo y me agaché detrás de la encimera de la cocina escuchando pasos que atravesaban la casa, tratando de respirar lo más silenciosamente posible. Entonces oigo a mi madre decir, ¿hola? ¿Hay alguien en casa? La electricidad se cortó por casualidad en el momento exacto en que entró por la puerta. Eso habría sido un viaje incómodo al hospital. Mi novia y yo viajamos mucho por trabajo, así que no es raro que solo uno de nosotros esté en casa una semana. El otoño pasado ella estaba en San Francisco, y yo estuve en casa solo por unos días. Vivimos en un apartamento en el último piso de un edificio. Sobre nosotros hay un techo con una cubierta disponible para todos. A mitad de la noche me levanto para usar el baño, y al volver a la cama miro hacia el estudio. Hay una puerta corrediza en el estudio que conduce a un balcón. Inmediatamente me paro en seco. Veo la silueta de una persona de pie en mi balcón, de cara a mí. Corro, prendo las luces, tomo un cuchillo del bloque de cuchillos y empiezo a llamar al 911. La persona es un niño, no más de 16 años. Él me ve, golpeo las luces, agarro un cuchillo y mi teléfono e inmediatamente agarra la barandilla de mi balcón y se lanza sobre él. Corrí hacia él, asumiendo que acabo de ver a alguien suicidarse, solo para verlo sano y salvo en el balcón debajo de mí. Entonces se lanzó del balcón. Salta de un piso a otro. Llega al aparcamiento de la parte de atrás de nuestro edificio a salvo y luego sale corriendo. La policía finalmente viene y rompe una fiesta en el techo. Resulta que solo era un amigo borracho de alguien del segundo piso y se atrevió a hacerlo. También le grito a mi perro por estar dormido a 15 pies del balcón y no hacer nada. Mi perro por estar dormido. Tengo cámaras en las entradas de mi casa. Hace unos 10 años la gente entró en la casa mientras no estábamos en ella. Cuando revisé las grabaciones, se ve que la puerta trasera se abrió con un martillo. Luego ves a mi perro corriendo, moviendo la cola. Los ladrones empezaron a acariciarlo, les trajo su juguete favorito. Luego se alejaron de la cámara. Entonces vi su juguete favorito pasar volando por delante de la cámara, y luego, fuera de cámara, vi a mi perro correr hacia él. Jugó a buscarlo con ellos. Lo último que hicieron antes de salir de la casa, fue luchar por cerrar la puerta. Mientras empujaban a mi perro dentro de la casa, él todavía quería jugar. Pero no era un perro guardián, amaba a todo el mundo, era muy bueno con mi hija, y eso es lo que cuenta. Escuché disparos cuando estaba sola en casa por primera vez cuando tenía 12 años. Resulta que mi vecino era un asesino. Al menos 12 coches de policía, y como 2 camiones de bomberos aparecieron, y pensé que era el fin del mundo. Estaba en mi sótano donde el ordenador estaba jugando a algún juego, probablemente RuneScape, y oí a alguien entrar en la entrada, naturalmente asumiendo que era mi madre la que volvía a casa del trabajo. Oí que la puerta de la pantalla se abría, pero cuando nadie abrió la cerradura de la puerta en sí, empecé a subir y vi un par de patas que pasaban por la ventana, mientras que el sótano estaba bajo tierra. Había alrededor de un pie que salía del nivel del suelo y tenía 2 ventanas. Subí las escaleras y vi a 2 tipos en mi patio trasero mirando las ventanas, y hablando de que la puerta estaba cerrada. Fue un intento de robo en la casa. Habíamos sido asaltados varias veces en ese momento y teníamos todo cerrado. Pero yo, con 10 años, estaba aterrorizado. Editar, se fueron, no pasó nada. No hay una mierda de Home Alone, no me mataron, estoy muy vivo. No es súper aterrador, pero una vez, cuando tenía como 11 años, estaba sola en casa por la noche, y recibí una llamada de la oficina del sheriff local que me dijo que acababan de dejar de llamar al 911 desde este número, el de mi casa, y me preguntaron si estaba bien. No los llamé. No había nadie más en casa para llamarlos. No lo sé, pero me asustó mucho. Signo de exclamación abierta. ¿No sería esta una técnica de alguien que quizás confirme si eres un niño de 11 años y estás solo en casa? Asustado en cualquier escenario. Esta mierda se está volviendo demasiado espeluznante. Cuando estaba en casa sola con mi hermana pequeña, en ese momento tenía probablemente 12 o 13 años, y mi madre acababa de ir a la tienda por leche. Estos policías aparecieron en mi puerta y preguntaron si podían entrar a mirar. Yo era un niño y estaba confundido, así que dije que sí. Más tarde le dijeron a mi madre que la casa de enfrente acababa de ser allanada.
y que el hombre no había sido capturado, y que se les había hecho creer que se escondía en una propiedad diferente en algún lugar. Así que pensaron que este hombre adulto se escondía en mi garaje o patio trasero mientras yo estaba en casa sola con mi hermana. Mi madre nunca volvió a salir de casa sin nosotros cuando éramos niños. Eso da miedo. Cuando mi hijo era un bebé lo dejé con su niñera habitual. Era el 4 de julio y ella estaba parada en su puerta trasera deslizante sosteniendo a mi hijo y viendo los fuegos artificiales. De repente un hombre irrumpió por la puerta principal, corrió por la casa y la pasó por la puerta trasera y por encima de la bahía. Los policías pronto le siguieron. Nunca más dejó la puerta principal abierta con llave. Empecé a ahogarme con un montón de caramelos. Solo sobreviví porque me tropecé y me caí en el sofá de tal manera que se desprendió el caramelo. Casi me matan y luego me salvaron por ser un torpe. Esta es exactamente la forma en que te enseñan a desalojar la comida si estás solo. Métete el estómago en el respaldo de una silla o algo similar, brazo del sofá / espalda en tu escenario. Todo el mundo debería hacer clases de primeros auxilios. Alguien trató de entrar en la casa de mis vecinos mientras yo cuidaba a sus hijos. Tenía 15 años y solía hacer de niñera para mis vecinos de la cuadra. Tenían una casa muy bonita, de 3 pisos con un garaje incorporado debajo de la casa, que conectaba con el sótano. Era la entrada más usada de la familia, y rara vez cerraban la puerta del sótano mientras el garaje estuviera cerrado. También tenían el tipo de sistema de seguridad donde cada vez que una puerta se abre se oye un bip bip. Después de que los padres se fueron una noche, estaba acostando a los niños y escuché el bip bip bip. Grité, pensando que eran los padres que volvían por algo, pero nadie respondió. El sistema en la pared seguía leyendo puerta del sótano abierta. Me asusté, así que llamé a mi padre y le pedí que viniera, ya que estaba a pocas casas de distancia. Cuando llegó, me dijo que me quedara en la cocina mientras él revisaba la casa, pero antes de que pudiera hacerlo, escuchamos el bip bip otra vez, y luego la puerta del garaje se abrió. Cuando corrimos a la ventana para ver si los padres estaban entrando en la entrada, no lo estaban. En cambio, alguien con una sudadera con capucha salía corriendo por la puerta del garaje, y se adentraba en el bosque detrás de la casa. Mi padre terminó llamando a la policía. Todavía me da escalofríos. En realidad estaba en casa de una amiga cuando sus padres no estaban en casa. Teníamos tal vez 10 años. Éramos ella, mi hermana, sus hermanas y yo. Decidimos ir a nadar. Había habido una serie de robos últimamente, pero la mayoría de los garajes fueron asaltados. De todos modos, estábamos en la piscina cuando vimos que la luz de la cocina se encendió. Era de noche. Supusimos que sus padres miraron por la ventana para hacer algo estúpido para llamar su atención cuando nos dimos cuenta de que no conocemos al individuo en la casa. Nos escondimos detrás de la pared de la piscina, sobre el suelo, aterrorizados hasta que sus padres finalmente llegaron a casa. Parecía como si se hubiera asustado ya que solo saqueó la cocina, y dejó la puerta del garaje abierta al huir. Fue una noche de películas espeluznantes en una casa de amigos y estábamos a 3 películas de profundidad, acabando de ver Dark Skies. Tenía hambre, así que estaba bien para coger mis sobras, así que bajé las escaleras yo solo. Cuando cerré la nevera vi un movimiento por el rabillo del ojo, y cuando me giré para ver qué era, había una cosa blanca y esquelética fantasmagórica mirándome desde fuera del patio, con luces brillosas y nebulosas pulsando detrás de ella. Me asusté. Dejé caer mi comida y corrí escaleras arriba casi llorando, balbuceando sobre alguien o cosa en el patio trasero. Resultó ser solo mi propio reflejo mezclado con las luces y el vapor del jacuzzi de afuera, pero nunca había estado tan asustado en mi vida. Estaba viendo una especie de programa de televisión fantasma sobre demonios o algo así en mi sótano, solo en casa cuando tenía probablemente 14 o 15 años. Un puto pavo se acercó a la puerta corrediza y empezó a golpear el cristal. Salí del maldito sótano tan rápido. Creo que tampoco volví a ver ese programa. Los primeros años de la adolescencia. La electricidad se cortó mientras me duchaba tarde en la noche. Salí de la ducha ya asustado y miré afuera por la ventana. Mi casa era la única sin electricidad. Estúpido cerebro adolescente, esto es claramente un atentado contra mi vida. En realidad, la casa tenía un extraño problema donde la energía se cortaba si el calentador de agua y el aire acondicionado se encendían al mismo tiempo. Nunca me había pasado antes, pero mi padre me aseguró que ese era el problema cuando finalmente llegó a casa. Mi casa vino con una alarma que registraba el movimiento en cada habitación. Puse la alarma antes de acostarme, pero me desperté en medio de la noche porque me alertaba de que había movimiento de ida y vuelta entre mi habitación de invitados, por el pasillo, y en mi oficina.
Mi alarma tiene una voz robótica que habla, así que en la oscuridad lo oía decir: movimiento dormitorio de invitados, movimiento pasillo del segundo piso, movimiento oficina, etc. Me levanté inmediatamente y busqué por toda mi casa. No pude encontrar nada. Supongo que fue un fallo, y nada de qué preocuparse, pero terminé apagando esa función. ¿Qué fue lo más aterrador que pasó cuando estabas en casa solo? Deja un comentario. Y suscríbase a este canal si desea ver más videos iguales.